del poeta alemán Wolfgang Borchardt, que falleció a la edad de 27 años y que estuvo encerrado por la Gestapo, un cuentito que se llama El diente de león. La puerta se cerró detrás de mí. Ocurre con frecuencia que una puerta se cierre detrás de uno. Cabe asimismo imaginar que la cierren con llave. Las puertas de las casas, por ejemplo, suelen cerrarse con llave, y es entonces cuando uno se queda dentro o fuera. También las puertas de las casas tienen algo de definitivo, de clausurado, de expulsor. Y ahora han empujado la puerta tras de mí. Así es, empujado, ya que se trata de una puerta increíblemente gruesa que no se puede cerrar de golpe. Una puerta horrible con el número 432. Lo especial de esta puerta es que tiene un número y que está guarnecida con chapas de hierro. Eso la hace tan orgullosa e intratable, pues no se deja convencer de nada y los rezos más ardientes no la conmueven. Y ahora me han dejado a solas con el ser vivo y no solo a solas, sino que me han encerrado con el ser por el que más temo, conmigo mismo. ¿Sabes cómo es cuando estás a merced de ti mismo? Cuando te han dejado a solas contigo, cuando estás expuesto a ti. No puedo afirmar que sea por fuerza espantoso, pero es una de las aventuras más fabulosas que se pueden tener en este mundo, toparse con uno mismo. Toparse como aquí, en la celda 432, desnudo, desvalido, con la atención fija nada más que en sí mismo, sin cualidades ni distracciones, y sin la posibilidad de llevar a cabo una actividad. Y es eso lo más degradante, estar privado de la posibilidad de llevar a cabo cualquier actividad. No tener una botella para echar un trago o para romperla, una toalla para ahorcarse, un cuchillo para huir o cortarse las venas, una pluma para escribir. No tener nada salvo a uno mismo. Eso es terriblemente poco en un recinto vacío con 4 paredes cerradas. Es menos de lo que tiene una araña, que se saca un andamio del trasero, tiene la opción de arriesgar su vida en él, y puede aventurarse entre caer y parar la caída. ¿Qué hilo nos detiene a nosotros en el aire cuando caemos? ¿Nuestra propia fuerza? ¿Un Dios nos agarra en el aire? ¡Ja! Dios. Dios es la fuerza que hace crecer a un árbol y volar a un pájaro. Dios es la vida. Entonces quizá nos agarre de vez en cuando en el aire, si es que así lo queremos. Cuando el sol retiró sus dedos de la reja, de la ventana y la noche salió arrastrándose de los rincones, sentí que algo procedente de la oscuridad vino hacia mí y yo pensé que era Dios. ¿Alguien había abierto la puerta acaso? Yo no estaba solo. Sentí que algo estaba allí, algo que respiraba y crecía. La celda se hizo demasiado angosta. Sentí que las paredes retrocederían ante aquello que estaba allí y a lo que yo llamaba Dios. ¡Hey, tú! Número 432. Hombrecito, no dejes que la noche te embriague. Solo tu miedo está contigo en la celda y nadie más. El miedo y la noche. Pero el miedo es un monstruo y la noche puede ser terrible, como un espectro cuando estamos a solas con ella. La luna rodó sobre los tejados y enfocó los muros con su luz. Mono! Las paredes constriñen como nunca y la celda está vacía como una cáscara de naranja. Dios, al que llaman el bueno, no está aquí, y lo que estaba, lo que habló, se hallaba dentro de ti. Quizá era un Dios hecho de ti, quizá tú eras Dios, pues tú también podrías ser Dios como todos. También la araña, también el caballo son Dios a su manera. Dios es la vida. Eso es todo, pero eso es tanto que Él ya no puede ser. Aparte de eso no es nada, y sin embargo esa nada a menudo nos vence. La puerta de la celda estaba tan cerrada como una nuez, como si nunca hubiera estado abierta y de la cual se supiera que nunca se abriría por su cuenta, que habrá que cascarla de alguna forma. Así estaba la puerta, y yo me precipité, a solas conmigo, en el abismo sin fondo. Pero entonces me gritó la araña igual que un sargento mayor.
Miédica. El viento había desgarrado su tela y ella había tejido una nueva con afán de hormiga y me agarró con mis 123 libras de peso en sus hilos finísimos. Le di las gracias, pero no se dio en absoluto por enterada. Así es como poco a poco me acostumbro a mí mismo. Uno impone de modo irreflexivo su presencia a otros seres humanos, y eso que apenas puede soportarse a sí mismo. Sin embargo, paulatinamente me iba encontrando la mar de ameno y divertido. Día y noche hacían mí los descubrimientos más extraños, pero perdí en el largo tiempo la conexión con todo, con la vida, con el mundo. Los días se desprendían de mí goteando con rapidez y a intervalos regulares. Yo percibía cómo me iba vaciando lentamente del mundo verdadero y me llenaba de mí mismo. Sentía que me alejaba cada vez más de este mundo en el que acababa de entrar. Las paredes estaban tan frías y muertas que enfermé de desesperación y abatimiento. Durante un par de días, uno desahoga su pena a gritos, pero si no hay respuesta, uno se cansa pronto. Tal vez golpeé unas horas la pared y la puerta, pero si no abren, al poco rato los puños se lastiman, y el pequeño dolor es entonces el único placer en esta monotonía. Al parecer, no hay nada definitivo en este mundo, pues la puerta imaginaria se abrió, y con ella otras muchas, y cada una expulsó de un empujón a un hombre tímido, mal afeitado, hasta formar una larga fila de ellos en un patio con hierba verde en medio y muros grises en derredor. Entonces estallaron ladridos en torno a nosotros y hacia nosotros, unos ladridos roncos de perros azules con correas de cuero alrededor del vientre. Nos mantenían en movimiento y también ellos se movían de continuo y nos ladraban metiéndonos miedo. No obstante, cuando llegados a cierto grado de miedo empezamos a tranquilizarnos, vimos que eran hombres con uniformes azules, desvaídos. Corríamos en redondo. Una vez que los ojos se recobraron del reencuentro estremecedor con el cielo y se acostumbraron al sol, pudimos reconocer parpadeando que muchos corrían sin coordinación y respiraban igual de fuerte que uno mismo. 70, 80 hombres quizá. Y siempre en redondo, al ritmo de sus zuecos de madera, torpes y cohibidos, y, sin embargo, durante media hora, más contentos que en otros momentos. De no haber sido por los uniformes azules con los ladridos en la cara, podríamos haber estado trotando de aquel modo toda la eternidad. Sin pasado, sin futuro, un presente total de disfrute, respirar, ver, andar. Así fue al principio, casi una fiesta, una dicha pequeña. Pero a la larga, si durante meses se goza sin esfuerzo, uno empieza a distraerse. La pequeña dicha ya no basta. Nos hemos hartado de ella y las gotas turbias de este mundo al que estamos expuestos caen dentro de nuestro vaso. Y luego llega el día en que el paseo en redondo se vuelve un suplicio en el cual nos sentimos escarnecidos bajo el alto cielo y ya nos sentimos como hermanos y compañeros de sufrimiento, ni al hombre que va delante ni al que va detrás, sino como cadáveres errantes que solo están ahí para inspirarnos repugnancia y entre los cuales estamos encajados como una estaca, sin cara propia, en una cerca de estacas. Y nos producen antes náuseas que otra cosa. Así ocurre cuando durante meses damos vueltas y vueltas entre los muros grises y acabamos humillados por los ladridos de los uniformes desvaídos azules. El hombre que camina delante de mí hace tiempo que murió, o que escapó saltando fuera de un gabinete de figuras de cera, expulsado por un extraño demonio, haciendo como si fuera un hombre normal. Y, sin embargo, llevaba de seguro largo tiempo muerto, sí, y es que su calva, o a cuyo alrededor crece una corona desplegada de mechones sucios y grises, no tiene ese brillo grasiento de las calvas vivas,
en la que el sol y la lluvia producen sus turbios reflejos. No, esta calva carece de brillo, es opaca y mate, como si fuera de paño. Si esa totalidad que no quiero llamar ser humano, si esa copia de hombre no se moviera, se podría tomar la calva por una peluca sin vida, y ni siquiera por la peluca de un sabio o de un gran borracho. No, como mucho por la de un mercader de papel o de un payaso del circo. Pero esa peluca es resistente. Por pura maldad no puede retirarse, pues sospecha que yo, el hombre que va detrás, la odia. Sí, la odio. ¿Por qué la peluca, voy a llamar así al hombre entero? Es lo más fácil. Tiene que precederme y vivir mientras los jóvenes gorriones, que aún no saben volar, se precipitan en la muerte desde el canalón. Y yo odio la peluca porque es cobarde. Y qué cobarde, nota mi odio mientras trota neciamente delante de mí, siempre en redondo, en pequeños círculos entre los muros grises que tampoco tienen un corazón para nosotros, pues de lo contrario, una noche se alejarían en secreto y se colocarían en torno al palacio donde viven nuestros ministros. Hace tiempo que me pregunto por qué encerraron a la peluca en la cárcel. ¿Qué delito habrá cometido? Ella que es demasiado cobarde para volverse hacia mí, aunque no paro de mortificarla, pues en efecto, la mortifico, continuamente le piso los talones, adrede, claro está, y hago con la boca un ruido molesto, como si escupiera en su espalda cachos de bofe de un cuarto de libra. Ella se estremece saherida en cada ocasión. Sin embargo, no se atreve a volver la mirada hacia quien la tortura. Es demasiado cobarde para ello. Tan solo se gira un par de grados con el pescuezo rígido hacia atrás, donde yo estoy, pero no se atreve a dar la media vuelta que le falta hasta enfrentar sus ojos con los míos. ¿Cuál habrá sido su fechoría? ¿Habrá tal vez cometido un fraude o robado? ¿O habrá causado un escándalo público con un delito sexual? Sí, quizá haya sido eso. Alguna vez, desasosegada por un cupido cheposo, pasó brincando de su cobardía a una estúpida lujuria, vaya, y ahora trotaba delante de mí con íntima satisfacción y asustada de haber tenido por una vez una osadía. Creo, no obstante, que ahora está temblando en secreto porque sabe que yo voy detrás. Yo, su asesino. Oh, me resultaría fácil asesinarla, y eso podría ocurrir sin que nadie lo advirtiera. Me bastaría ponerle la zancadilla para que cayese hacia adelante con sus zancas desgarbadas y se hiciera seguramente un agujero en la cabeza. En tal caso, se le escaparía el aire con un flemático pff, como de la cámara de una rueda de bicicleta. Su cabeza reventaría por la mitad, igual que cera blancuzca y amarilla, y las pocas gotas de tinta roja que salieran harían un efecto ridículamente engañoso, como jugo de frambuesa en la blusa azul de seda de un comediante apuñalado. Así pues, yo odiaba a la peluca, un tipo cuya expresión de cara yo no había visto jamás, cuya voz no había oído nunca, de quien lo único que conocía era su olor a moho, a polvos para combatir la polilla. Seguro que él, la peluca, poseía una voz suave y cansada, sin asomo de pasión, tan sin fuerza como sus dedos lechosos. Seguro que tenía ojos saltones de ternero y un labio inferior grueso, colgante, deseoso en todo momento de comer bombones. Era la máscara de un vividor sin grandeza y con el valor del dueño de una papelería cuyas manos de comadrona a menudo no habían hecho otra cosa en toda la jornada que rebañar 17 centavos en el mostrador pagados por un cuaderno. No, ni una palabra más sobre la peluca. La odio de verdad, tanto que fácilmente podría incurrir en un ataque de furia en el que me iría demasiado de la lengua. Ya basta, se acabó. No quiero hablar más de ella jamás. Ahora bien,
Si uno a quien, a quien te gustaría ignorar camina a todas horas delante de ti con las rodillas dobladas en la melodía de un melodrama, entonces no hay forma de que te lo quites de encima. Como un picor en un punto de la espalda al que no llegas con las manos, te induce una y otra vez a pensar en él, a sentirlo, a odiarlo. Creo que sí. Creo que tengo que matar a la peluca, pero tengo miedo de que el muerto se permita conmigo una burla terrible. Él recordaría, de repente, con una vasta risotada, que en otros tiempos fue payaso del circo y se levantaría revolcándose en su sangre, quizá un poco avergonzado por no haber podido retener la sangre como otras personas retienen sus aguas menores. Con la cabeza adelantada iría dando tumbos por la pista carcelaria. Tomaría a buen seguro a los vigilantes por burros tercos a los que pondría frenéticos hasta la locura para después, con miedo fingido, saltar a lo alto del muro. Desde allí nos sacaría la lengua como un trapo de fregar y desaparecería para siempre. No es posible hacerse una idea de lo que sucedería si de repente cada cual se pusiera a reflexionar sobre lo que es en realidad. No pienses que mi odio hacia el hombre que me precede, hacia la peluca, es güero y sin motivo. Oh, no puede llegar a situaciones en que el odio se le desborda y lo arrastra por encima de sus limitaciones, hasta el punto de que después apenas logra acostumbrarse de nuevo a sí mismo. Hasta esos extremos lo arrastra a uno el odio. Ya sé que es difícil escucharme y sentir lo mismo que yo. Tampoco debes escuchar como si alguien te leyera algo de Gottfried Keller o de Dickens. Tienes que venir conmigo, acompañarme en el pequeño círculo entre los muros implacables, a mi lado, no con el pensamiento, sino físicamente detrás de mí, al modo del hombre que me sigue. Y entonces verás lo rápidamente que aprendes a odiarme, pues si tú te tambaleas con nosotros, digo ahora nosotros, porque es eso lo que tenemos en común. En nuestro derrengado círculo estarás tan vacío de amor que el odio levantará espuma dentro de ti como si fuera champán. Tú lo dejarás espumar para no tener que sentir ese vacío atroz. Y no te creas que con el estómago y el corazón vacíos estarás en disposición de llevar a cabo actos especiales de caridad. Así andarás arrastrando los pies, por tanto, como uno de los vaciados de todo lo bueno, tras mis pasos, dependiendo de mí durante meses, de mi espalda estrecha, de mi nuca demasiado blanda y de los pantalones vacíos en los que verdaderamente cabe algo más de anatomía. Pero lo que más has de ver serán mis piernas. Todos los hombres posteriores miran las piernas de los anteriores, y el ritmo de sus pasos les es impuesto, y otros lo asumirán aun cuando les resulte extraño e incómodo. Sí, y entonces te invadirá el odio, como a una mujer celosa o a un hombre celoso cuando notes que yo no tengo un modo de andar. No, yo no tengo ningún modo de andar. Hay en efecto seres humanos que no tienen un modo de andar. Tienen distintos estilos que no se pueden conjugar en una melodía. Yo soy uno de esos. Por tanto me odiarás con la misma sin razón e idénticos motivos con que yo odio a la peluca, porque soy su hombre que la sigue. Justo cuando te hayas adaptado a mis pasos inseguros, juguetones, comprobarás que de repente piso completamente serio y enérgico, y no bien te hayas percatado de esta nueva manera de caminar, empezaré algunos pasos más allá a deambular distraído y desanimado. No, tú no podrás experimentar por mí ninguna alegría ni amistad. Tendrás que odiarme. Todos los hombres posteriores odian al que va delante de ellos. Quizá todo sería distinto si quien va delante se volviera a mirar a quien va detrás a fin de llegar a un entendimiento con él.
Sin embargo, a cada hombre posterior le ocurre que solo ve a su anterior y lo odia. En cambio, niega a su propio hombre posterior, entonces se siente anterior. Así es en nuestro círculo, detrás de los muros grises, pero así parece ser en otras partes. ¿Acaso en todas? Debe haber matado a la peluca. Una vez me calentó de tal manera que mi sangre empezó a hervir. Sucedió cuando hice el descubrimiento. No fue nada de otro mundo, solo un pequeño descubrimiento. He dicho ya que todas las mañanas, por espacio de media hora, damos vueltas alrededor de una sucia y verde parcela de césped. En el centro de la pista de tan extraño circo había una mata descolorida de hierba, y con cada una de las briznas sin rostro, igual que nosotros en aquella cerca insoportable de estacas. Mi vista se apresuraba, a decir verdad sin muchas esperanzas, y al azar, en busca de algo vivo, colorido, por las escasas briznas que, sin querer, al sentirse observadas, se juntaban y me hacían gestos de aprobación. Y entonces descubrí debajo de ellas un significante punto amarillo, una geisha en miniatura sobre un gran prado. El descubrimiento me asustó de tal manera que consideré que todos debían haber visto aquello, y mis ojos se quedaron fijos, como adheridos en aquella cosa amarilla, y rápidamente miré con mucha atención los zuecos del hombre que me precedía, pero así como no paras de mirarle fijamente a uno con quien estás hablando, una mancha que tiene en la nariz, y lo pones nervioso, así mis ojos ansiaban ver el punto amarillo. Cuando pasaba más cerca de él, yo mostraba la mayor despreocupación posible. Me di cuenta de que era una flor amarilla. Era un diente de león, un pequeño y amarillo diente de león. Estaba más o menos medio metro a la izquierda de nuestro camino, del círculo por el que cada mañana rendíamos homenaje al aire libre. Yo me hallaba, por así decir, muerto de miedo, y me figuraba que uno de los de azul escrutaba con ojos como platos la dirección de mi mirada. Aunque nuestros perros guardianes tenían la costumbre de reaccionar con ladridos coléricos a cada movimiento individual en la cerca de estacas, ninguno participó de mi descubrimiento. El pequeño diente de león seguía siendo enteramente de mi propiedad. Así y todo, solo pude alegrarme de verdad con la flor unos pocos días. Tenía que pertenecerme solamente a mí. Cada vez que llegábamos al final de nuestro paseo, debía separarme de ella a fuerza, y habría dado mi ración diaria de pan. Y por algo será, a cambio de poseerla. El ansia de poseer algo vivo en la celda llegó a ser tan poderosa que la flor, el pequeño y tímido diente de león, pronto alcanzó para mí el valor de un ser humano, de una amada secreta. No podía vivir sin ella, entre las paredes muertas. Y entonces ocurrió aquello con la peluca. Empecé de manera muy astuta. Cada vez que pasaba junto a mi flor, ponía un pie entero, con tanto disimulo como era posible, fuera del camino, sobre la parcela de hierba. Todos llevamos dentro un solícito instinto gregario, y yo contaba con ello. No me equivoqué. Mi hombre posterior, su hombre posterior, el posterior a este, y así todos pisoteaban obstinados y obedientes mis huellas. De este modo, en el transcurso de 4 días, logré llevar nuestro camino tan cerca de mi diente de león que podía alcanzarlo con la mano con solo agacharme. Es cierto que, por causa de mi iniciativa, sufrieron una muerte polvorienta bajo nuestros zuecos de madera algunas veintenas de briznas descoloridas, pero ¿quién piensa en un par de briznas pisoteadas cuando quiere coger una flor? Me acercaba a la consumación de mi deseo. A modo de prueba, dejé en varias ocasiones que se me bajase la media izquierda. Me agachaba enfadado y sin segundas intenciones y volvía a erguirme. A nadie le llamó la atención. ¿Con qué mañana será?
No os riáis de mí si os digo que al día siguiente entré en el patio con el corazón palpitante y las manos húmedas y excitadas. Resultaba demasiado increíble la perspectiva de tener de improviso un amante en la celda, tras largos meses de soledad y falta de cariño. Ya casi habíamos terminado nuestra ración diaria de vueltas con monótono traqueteo de suecos. En la penúltima vuelta debía suceder. Entonces entró la peluca en acción de la forma más taimada e infame. Acabábamos de iniciar la vuelta penúltima. Los de azul hacían sonar engreídos los mazos enormes de llaves, y yo me acercaba al lugar previsto, desde el que mi flor me miraba temerosa. Quizá no me había sentido nunca tan nervioso como en esos segundos. Aún faltaban 20 pasos, aún 15 pasos, aún 10, aún 5. Entonces ocurrió algo terrible. De pronto la peluca extendió con garbo en el aire los delgados brazos como si empezara una tarantela. Levantó la pierna derecha hasta la altura del ombligo y dio un giro hacia atrás sobre el pie izquierdo. Nunca entenderé de dónde sacó el arrojo. Me lanzó una mirada triunfal, como si lo supiera todo. Torció los ojos de ternero hasta que lo blanco comenzó a ser vistos y se desplomó como una marioneta. Oh, estaba claro. Tenía que haber sido en otros tiempos payaso de circo, pues todo el mundo rugía de risa. En este punto, sin embargo, arrancaron a ladrar los de uniforme azul y la risa desapareció como si nunca se hubiera producido. Y uno se llegó al caído y dijo con la naturalidad con que se dice está lloviendo, se ha muerto. Tengo que confesar una cosa por honradez conmigo mismo. En el instante en que me encontré cara a cara con el hombre a quien llamaba la peluca y sentí que era inferior no a mí, no, sino inferior a la vida, en ese segundo se esfumó mi odio como una ola en la playa y en su lugar no quedó más que una sensación de vacío. Una estaca de la cerca se había roto, la muerte había pasado silbando junto a mí, a muy poca distancia. Se esfuerza entonces uno a toda prisa por ser bueno, y decidí con posterioridad que la peluca se había merecido aquella supuesta victoria sobre mí. A la mañana siguiente tuve delante a otro hombre que me hizo olvidar enseguida la peluca. Parecía falaz como un teólogo, si bien creo que le habían dado vacaciones en el infierno para hacer de todo punto imposible que yo cogiera mi flor. Tenía una manera impertinente de llamar la atención. Todos se mofaban de él, ni siquiera los descoloridos perros azules eran capaces de contener una sonrisa humana, lo que producía un efecto terriblemente extraño. Eran unos funcionarios de la cabeza a los pies, pero la dignidad primitiva de las obtusas caras de soldados profesionales se les había deformado en una mueca. No querían reír, por Dios, de ningún modo, pero no les quedaba más remedio. ¿Conoces esa sensación de altivez cuando eres malo con alguien y los dos sois máscaras de la negativa a reconciliaros? Y entonces ocurre algo gracioso que os obliga a reír. No queréis reír, por Dios, de ningún modo, pero en esto la cara se dilata a lo ancho y adopta la conocida expresión que podría denominarse sonrisa agria. Lo mismo le sucedía a los de azul, y ese era después de todo el único movimiento humano que podíamos percibir en ellos. Pues sí, el teólogo era un tipo particular, lo suficientemente espabilado como para estar loco, pero no tan loco como para que su astucia se viera perjudicada por ello. Éramos 77 hombres en la pista, y una jauría de 12 uniformados provistos de revólver nos rodeaba lanzando ladridos. Algunos debían de llevar 20 años o más realizando aquel servicio vociferante, ya que sus bocas habían adquirido al cabo de los años y con miles de pacientes más bien aspecto de hocico.
pero esa adaptación al reino animal no les había restado nada de su presunción. Cada uno de ellos podía haber sido utilizado, tal como era, a modo de estatua en la inscripción «L'État c'est moi». El teólogo más tarde averigüé que en realidad era cerrajero y había sufrido un accidente mientras trabajaba en una iglesia. Dios se apiade de él. Estaba tan loco o era tan taimado que respetaba por completo la dignidad de ellos. ¿Qué digo respetaba? Hinchaba la dignidad de los de uniforme azul hasta darle la forma de un globo de dimensiones insospechadas sobre las que sus mismos poseedores no tenían la menor idea. Cuando a estos no les quedaba más remedio que reírse de su estupidez, cierto orgullo inflaba sus vientres de tal manera que se les tensaban los cinturones de cuero. Cada vez que el teólogo pasaba junto a uno de los perros vigilantes que hacían gala de su poder, tiesos, con las piernas abiertas, y se lanzaban a mordernos con la mayor frecuencia posible, hacía una reverencia que producía un efecto completamente sincero. Y decía con ferviente cortesía y buena intención: «Feliz fiesta, señor vigilante», de tal modo que ningún dios habría podido enojarse con él, mucho menos los globos vanidosos vestidos de uniforme. Y al mismo tiempo ponía por obra su reverencia con tal modestia que siempre parecía como si estuviera esquivando una bofetada. Y ahora el diablo había convertido a aquel teólogo cómico en el hombre que me precedía, y su locura irradiaba con tanta fuerza y acaparaba tanto mi atención que casi olvido a mi nueva y pequeña amante. El diente de león. Apenas podía lanzarle una mirada tierna, puesto que tenía que sostener con mis nervios un combate de padre y muy señor mío, que me hacía expulsar un sudor angustioso por todos los poros. Cada vez que el teólogo efectuaba su reverencia y hacía que le gotease desde la lengua como si fuera miel su «feliz fiesta, señor vigilante», yo me veía obligado a tensar todos los músculos con el fin de no imitarlo. La tentación era tan grande que varias veces hice un gesto amistoso a los monumentos del Estado y solo en el último momento conseguí evitar la reverencia y quedarme callado. Todos los días dábamos vueltas en el patio, cosa de media hora. Eran 20 vueltas diarias y 12 uniformes se situaban en torno a nuestro corro. Así pues, el teólogo hacía en cualquier caso 240 reverencias al día, y 240 veces tenía yo que poner toda mi concentración en no volverme loco. Sabía que, de haberlo hecho durante 3 días, mi situación se habría suavizado. No estuve en condiciones de llevarlo a cabo. Volvía a mi celda totalmente exhausto. Por la noche, sin embargo, caminaba en sueños junto a una fila interminable de uniformes azules, todos los cuales se parecían a Bismarck. Toda la noche dispensaba a aquellos millones de Bismarcks de color azul pálido, con profunda inclinación, un «feliz fiesta, señor vigilante». Un día después, me las ingenié para que la fila pasara de largo por mi costado y me presidiera otro hombre. Perdí un sueco, lo cogí con dificultad y, renqueando, regresé a la cerca de estacas. Gracias a Dios, ante mí se alzó el sol, o, por mejor decir, se oscureció. El nuevo hombre que me precedía era tan descaradamente alto que mi 1,80 m de estatura desaparecía entero dentro de su sombra. Existía, pues, la providencia. Eso sí, había que ayudarla con el sueco. Sus miembros inhumanamente largos remaban sin sentido de un lado para otro, y lo curioso era que, haciéndolo así, él se movía hacia adelante, aunque no tuviera el menor control sobre sus piernas ni sus brazos. Yo casi lo amaba, sí,
Rezaba para que no se desplomara de pronto muerto como la peluca o se volviera loco y empezara a hacer reverencias cobardes. Rezaba porque tuviera una larga vida y porque conservara su salud mental. A su sombra me sentía tan seguro que mis miradas envolvían más tiempo que de costumbre el diente de león, sin necesidad de tener miedo a que me descubrieran. Incluso le perdonaba a aquel hombre que me precedía su abominable órgano nasal. O generosamente me reprimía las ganas de ponerle toda clase de apodos, como Boe, Pulpo o Mantis religiosa. Lo único que yo veía era mi flor, y dejaba que el hombre que me precedía fuera tan alto y tan bobo como quisiera. Aquel día fue como uno de tantos, con la única diferencia de que al preso de la celda 432 le sobrevinieron al final de la media hora unas pulsaciones aceleradas y sus ojos tomaron una expresión de inocencia disimulada y de inseguridad mal encubierta. Iniciamos la penúltima vuelta. De nuevo cobraron vida los mazos de llaves, y la cerca de estacas dormitaba a través de los exiguos rayos del sol, como detrás de rejas perpetuas. Pero, ¿qué era aquello? Una estaca no dormitaba en absoluto. Estaba despierta y cambiaba cada pocos pasos, por pura excitación, la manera de andar. ¿No lo notaba nadie? No. Y de repente la estaca 432 se encorvó, manoseó la media que se le había bajado y llevó la mano a toda prisa hacia la pequeña y asustada flor, la arrancó, y otra vez traquetearon 77 estacas con la indolencia habitual en su última vuelta. ¿Qué tiene de raro? Un joven de la época de los discos de gramófono y la investigación espacial, hastiado, arrepentido, hasta en la celda 432 debajo de las ventanas abierta en lo alto del muro, y sostiene en sus manos solitarias una pequeña flor amarilla contra el delgado raudal de luz. Una flor completamente ordinaria, de diente de león. Y entonces, esa persona acostumbrada a oler pólvora, perfume y gasolina, ginebra y lápiz de labios, allega el diente de león a su nariz ávida, que durante meses no ha olido otra cosa que la madera del catre, el polvo y el sudor del miedo, y aspira con tal codicia la esencia del pequeño disco amarillo que queda él mismo reducido a pura nariz. A este punto, se abre en él algo de lo cual no sabía nada hasta ahora, y se derrama como luz en el angosto recinto, una ternura, una proximidad, y calor sin igual lo van llenando merced a la flor y lo colman. Ya no podía soportar el recinto y cerró los ojos y se quedó asombrado. Pero si tú hueles a tierra, a sol, a mar y a miel, amada viva, percibía la pudorosa frialdad como la voz del padre, a quien nunca había prestado especial atención y que ahora suponía tanto consuelo con su silencio. La percibía como el hombro reluciente de una mujer oscura. La llevó con cuidado, como a un amante, a su vaso, metió en él al pequeño ser exhausto y, luego, necesitó varios minutos, tan despacio, tomó asiento cara a cara con su flor. Se sentía tan liberado y feliz que se deshizo y despojó de cuanto lo molestaba, de la prisión, de la soledad, del hambre de amor, del desamparo de sus 22 años, del presente y el futuro, del mundo y de la cristianidad, sí, también de todo eso. Era un balinés moreno, un salvaje de un pueblo salvaje, que temía y adoraba al mar y al rayo y al árbol, que veneraba el coco, el bacalao y el colibrí, los admiraba, devoraba y no comprendía. Así de libre estaba y nunca tan dispuesto a la bondad como cuando le susurró a la flor, llegar a ser como tú. Toda la noche abarcaron sus manos dichosas el metal familiar de su vaso y sintió en sueños como
montonaban tierra sobre él, buena y oscura tierra, y cómo se acostumbraba a la tierra y se volvía como ella, y cómo brotaban flores de él, anémonas, aguileñas y dientes de león, diminutos e insignificantes soles.